Dicen que el mayor dolor viene de quien más amas. Pero ¿qué harías si tu propia hija te traicionara por dinero? Esta no es solo la historia de una madre empujada al abismo. Es la prueba viva de que Dios puede usar incluso un caballo para levantar a quien el mundo quiso enterrar. Quédate, porque lo que vas a ver te romperá el alma y te dará fuerza para volver a empezar. Y si alguna vez te sentiste invisible, esta historia es para ti. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes tibias de finales de abril, cuando el sol apenas roza los tejados y el viento baja suave desde los cerros. En San Jacinto del Cielo, un pueblito rodeado de montañas con picos nevados y campos de maguey, la vida parecía transcurrir en cámara lenta. Los perros callejeros dormitaban en las banquetas, las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, y un aroma a pan recién horneado se escapaba de la panadería de don Lucho. En una pequeña casita de adobe y tejas viejas al final de la calle La Esperanza, vivía Ana Méndez, una mujer de 74 años, de piel dorada por el sol, cabello blanco recogido en un chongo bajo y ojos color miel que aún brillaban como si guardaran secretos de otra vida. Era bajita, de espalda encorvada por los años, pero con una presencia tan firme que hasta el viento parecía respetarla. Ese día, Ana estaba en su jardín trasero con un balde de agua y una regadera oxidada, cuidando con ternura las bugambilias que crecían junto al muro. Llevaba su vestido de flores desgastado y un chal gris cubriéndole los hombros. Mientras se inclinaba para quitar una hoja seca, murmuraba una oración bajito. Gracias, Señor, por otro día. Aunque duela la rodilla y la memoria a veces falle, gracias. De pronto, el chirrido de la vieja reja delantera la sacó de sus pensamientos. «Mamá», se escuchó una voz de mujer, aguda, casi ensayada. Ana levantó la vista. Leticia, su única hija, se acercaba por el caminito de piedra con una bolsa de regalo en una mano y una sonrisa congelada en el rostro. Leticia tenía 42 años, el cabello teñido de negro azabache, lacio hasta los hombros y ojos grandes de color castaño oscuro. Vestía con elegancia, pantalones ajustados color beige, blusa blanca sin una arruga y un bolso de marca colgando del brazo. «Leti», exclamó Ana con un tono cálido pero sorprendido. «¿Qué milagro traes tú por aquí? ¿Ya no puedo venir a ver a mi mamá sin que sea un milagro?», respondió ella, sonriendo forzadamente mientras la abrazaba. Ana cerró los ojos al sentirla cerca, como si intentara memorizar ese contacto. Hacía meses que Leticia no la visitaba. Desde que se fue a vivir a la ciudad, se volvió distante, siempre ocupada, siempre con prisas. Pero Ana jamás dejó de esperarla. «Claro que puedes venir, hija. Es tu casa». Entraron a la cocina, donde Ana sirvió café de olla con canela y pan dulce. Leticia se sentó cruzando las piernas, mirando de vez en cuando la decoración humilde del lugar. Cortinas viejas, fotografías enmarcadas con moho y un crucifijo de madera colgado junto a la estufa. «¿Y cómo te ha ido?», preguntó Ana con ilusión. «¿Y Roberto? ¿Sigue con la empresa de bienes raíces?» Sí, todo bien. Muy ocupados, ya sabes», respondió Leticia, desviando la mirada. «Pero hoy quise venir a verte. Traigo algo para ti». Sacó de la bolsa un paquete envuelto en papel brillante. Ana lo abrió despacio, como si tocara algo sagrado. Era una crema costosa para el rostro y un perfume caro. «Ay, mi niña, esto está muy bonito, pero no tenías que gastar. Quiero que te sientas bonita, mamá. Te mereces un cambio, algo que te devuelva esa luz que llevabas antes», dijo Leticia con una voz seductora, casi teatral. Ana sonrió, pero algo en su pecho se apretó. Leticia hablaba con dulzura, pero sus ojos no sonreían. Esa noche, Leticia insistió en quedarse a dormir. «Quiero cuidarte, mamá», dijo. Ana, ilusionada, le preparó la habitación de visitas, puso sábanas limpias y se quedó rezando hasta que el sueño la venció.
Al día siguiente, con el sol apenas subiendo detrás de los cerros, Leticia apareció en el patio con una bolsa en la mano y una energía inusual. «Mamá, hoy es tu día. Vamos a renovarte. Quiero cortarte el cabello». Ana parpadeó. Tocó su trenza blanca con delicadeza. «¿Cortármelo? Pero nunca me lo he cortado tanto. Tu papá decía que mi cabello era mi corona. Mamá, tu papá ya no está. Y tú mereces sentirte fresca, moderna. Confía en mí, ¿sí?» Ana dudó, pero al final asintió. Se sentaron en un banquito bajo la sombra del mezquite. Leticia sacó unas tijeras largas, relucientes. Ana cerró los ojos, entregada. «Solo un poquito, ¿sí?», dijo Ana, casi en susurro. «Sí, mamá, solo un poquito», contestó Leticia. Pero entonces, sin aviso, Leticia tomó un gran mechón de cabello y ¡snip!, cortó de raíz. Ana abrió los ojos de golpe. «¿Qué estás haciendo, Leti?», gritó con voz temblorosa. Leticia no respondió. Seguía cortando sin piedad. Cada tijeretazo era un latigazo al alma de Ana. Su cabello blanco caía al suelo como hojas de otoño, mientras su hija, con los labios apretados, continuaba. «Leticia, por favor, basta. Te ves patética, mamá. ¿A quién le importa ese pelo viejo? Ya es hora de que entiendas que no eres nada más que una carga». Ana se quedó helada, su boca entreabierta, sus ojos sin lágrimas, solo un dolor que no podía expresarse. Leticia terminó, tiró las tijeras al suelo y se alejó. «Mírate, ni siquiera puedes defenderte. Por eso nadie te toma en serio». Ana se quedó allí sentada, el viento jugando con los mechones que caían. No era solo su cabello lo que había perdido, era su historia, su identidad, su respeto, su hija. La tarde anterior había sido una ilusión, todo había sido una fachada. Leticia no había venido por amor, ni por nostalgia. Había venido con un plan, uno que apenas comenzaba. Y mientras Ana recogía con manos temblorosas los pedazos de sí misma esparcidos por el suelo, sus ojos color miel miraron hacia el cielo, buscando a Dios. «Señor, si estás ahí, no me sueltes», murmuró con voz ronca. «No me sueltes». A lo lejos, en los cerros de San Jacinto del cielo, un caballo marrón galopaba entre los árboles, como si sintiera que algo estaba por romperse. Y esa fue apenas la primera grieta. Era temprano, pero el calor ya comenzaba a colarse entre las rendijas de la casa. El canto de los pájaros se mezclaba con el rechinar suave del viento al mover las cortinas viejas de la cocina. Ana se despertó con el rostro hinchado de tanto llorar en silencio la noche anterior. No dijo una palabra. No preguntó, no reclamó. Solo se miró al espejo del baño, ese que colgaba sobre el lavamanos oxidado, y se quedó observando su reflejo por varios minutos. Su cabello, ese que su esposo siempre acariciaba con ternura, ya no estaba. Solo quedaban mechones irregulares, huecos, y una piel delgada expuesta al sol. Sus ojos miel estaban apagados. Se tocó la cabeza con delicadeza, como quien acaricia una herida abierta. «Me veo como una loca», susurró, sintiendo el nudo en la garganta apretarse otra vez. Leticia, mientras tanto, ya estaba despierta, sentada en la sala, tomando café y escribiendo algo en su celular. Cuando Ana entró, ella fingió que no pasaba nada. «Buenos días, ma», dijo, sin levantar la vista. Ana no contestó. Caminó lento hacia la estufa, preparó más café y lo sirvió en una taza con una pequeña flor azul pintada a mano, la misma que usaba cada vez que necesitaba consuelo. Leticia la miró de reojo. No había rastro de culpa en su cara, solo impaciencia. «¿Y ya se te pasó el drama de ayer?». Ana apretó los labios, tragó saliva y con voz baja, casi temblorosa, dijo: «¿Por qué hiciste eso, Leticia?». «¿Hacer qué? ¿Cortarte el pelo? Por favor, mamá, era hora de que te renovaras. Nadie en sus 5 sentidos camina por ahí con ese nido en la cabeza. Era mi historia. Cada hebra tenía un recuerdo. Tú lo sabías». Leticia bufó y dejó el celular sobre la mesa. «¿Historia? Mamá, vives en el pasado. Ya no eres joven.
Nadie te ve como tú te ves en tu mente. El mundo cambió y tú sigues aquí como si el tiempo no pasara. Ana se quedó en silencio. Miró el vapor que salía de su taza como si quisiera desaparecer en él. Había algo más, lo sentía. Esa no era su hija, esa no era la niña que solía dormir en su regazo mientras ella le cantaba. ¿Y qué es lo que realmente quieres, hija?, preguntó sin mirarla. Leticia se acomodó en el sillón. Su tono cambió, más seco, más directo. Quiero ayudarte, mamá. Esta casa ya no está en condiciones. Tú tampoco. Deberías firmar los papeles y mudarte a un lugar más cómodo. Hay residencias muy bonitas donde podrías estar bien atendida. Ana levantó la mirada. Ahora sí, la vio a los ojos. Un silencio pesado llenó la sala. La taza en su mano temblaba. ¿Me quieres encerrar? No es encierro, se apresuró Leticia. Es cuidarte. Además, podríamos vender esta casa, sacarle algo antes de que se caiga a pedazos. Tú no quieres cuidarme, Leticia. Tú quieres sacarme del camino. Leticia se levantó bruscamente. Ay, mamá, no empieces con tus novelas. Solo estoy pensando en lo mejor, para ti o para mí. Ese fue el primer momento en años en que Ana alzó la voz. Y también fue el primer momento en mucho tiempo en que Leticia se quedó sin palabras. La miró con una mezcla de rabia y sorpresa. Yo ya no soy esa mujer débil que tú dejaste de visitar. Puedo estar vieja, puedo estar sola, pero aún respiro. Y mientras respire, esta casa es mía. Leticia la miró unos segundos más. Luego tomó su bolso, fingió sonreír y dijo con dulzura venenosa: Está bien, mamá, no hablemos más de eso. ¿Sabes qué? Hoy quiero que salgamos juntas. Vamos a montar a caballo como cuando era niña. Solo tú y yo. Te lo debo. Ana no respondió de inmediato. Dudó, pero una parte de ella, la que aún creía que su hija podía cambiar, le hizo asentir. Muy bien, pero solo si vamos a la cima de los vientos. Quiero ver el pueblo desde allá una vez más. Leticia sonrió, pero no con alegría, sino con satisfacción. Hecho. Horas más tarde, bajo un cielo despejado y azul intenso, Leticia ensilló 2 caballos en el viejo establo de don Tobías, un vecino que les tenía cariño desde siempre. Ana montó con esfuerzo a su yegua blanca, de nombre Luna, mientras Leticia eligió un caballo oscuro y ágil llamado Toro. El camino hacia la cima era empinado y lleno de piedras, pero Ana lo conocía bien. A cada paso los cascos resonaban en la tierra seca. El paisaje era imponente, montañas azules al fondo, barrancos cubiertos de cactus y el susurro del viento como única compañía. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí con papá?, dijo Ana mientras cabalgaban. Claro, respondió Leticia sin emoción. Él siempre nos traía, aunque no tuviéramos ganas. Él nos enseñó a respetar la vida, hija, a no tomar lo que no es nuestro. Leticia no respondió. Al llegar a la cima, Ana desmontó con cuidado. Caminó hacia el borde del risco. Allí, el viento soplaba con fuerza, levantando su vestido viejo y pegándolo a sus piernas delgadas. Sus pies tocaban la tierra seca. Cerró los ojos por un momento y respiró profundo. Desde aquí se ve todo, ¿verdad?, dijo. El pueblo, la iglesia, el río, todo ha cambiado, menos este lugar. Leticia bajó también, se acercó a su madre, y en ese instante, algo en su mirada cambió. Sí, todo ha cambiado, mamá. Ana giró para mirarla, y entonces lo vio. Ya no había ternura en sus ojos, no había compasión, solo una frialdad helada, vacía. Leticia estiró el brazo, con una mano firme, y de pronto empujó con fuerza. Ana gritó, pero no hubo tiempo. Su cuerpo cayó por el borde, entre piedras, polvo y silencio. Leticia se quedó parada allí, respirando agitada. Bajó la cabeza, cerró los ojos y murmuró: «Lo siento, mamá, pero ya era hora». Subió a su caballo y se fue galopando, sin mirar atrás. Abajo, entre rocas, el cuerpo de Ana yacía inmóvil. Pero el viento, ese que todo lo ve, no tardó en avisar a alguien más. A lo lejos, un relincho profundo cortó el aire, y entonces un caballo marrón emergió del bosque,
corriendo con fuerza hacia el barranco, como si el cielo mismo lo hubiera enviado. El sol ya estaba por cruzar el punto más alto del cielo cuando el eco del galope de Leticia y su caballo se fue desvaneciendo entre las veredas polvorientas. La cima de los vientos quedó en silencio, como si el mismo monte contuviera la respiración. Las hojas de los mezquites crujían suavemente con el aire, y solo los insectos cantaban entre las piedras calientes. Abajo, entre un montón de rocas cubiertas de polvo y ramas secas, el cuerpo de Ana Méndez yacía torcido, inmóvil. Su vestido floreado estaba rasgado por múltiples lugares. Su piel curtida por el sol mostraba raspones, y un hilo de sangre bajaba lentamente desde su frente hasta la comisura de sus labios. Pero sus ojos estaban entreabiertos. Un parpadeo, apenas perceptible, un temblor leve en los dedos de su mano derecha, y entonces una bocanada de aire, profunda y dolorosa, entró por sus pulmones. Ana no sabía dónde estaba, no entendía, todo le dolía. El zumbido en sus oídos era ensordecedor y su visión borrosa, pero de a poco una imagen cruzó su mente. Leticia, su hija, empujándola. No había sido un accidente, fue un acto deliberado, frío, cruel. ¿Por qué?, murmuró con voz quebrada, apenas audible. No podía moverse. El brazo izquierdo no respondía y la pierna derecha palpitaba con un dolor agudo. La tierra bajo ella estaba tibia, el cielo inmenso. Las nubes pasaban lentas, indiferentes. El aire olía a tierra rota. Fue entonces cuando un sonido rompió el murmullo de la montaña. Un relincho potente, profundo, urgente. Los ojos de Ana giraron hacia la derecha con esfuerzo. Entre la bruma de su visión, una silueta marrón descendía por un costado del barranco, con movimientos firmes y ágiles. Un caballo, no cualquier caballo. Era un animal imponente, de pelaje castaño brillante, ojos grandes y expresivos y una cicatriz antigua en la frente, como una estrella torcida. Él no tenía jinete, venía solo, y se acercaba directamente a ella como si supiera que alguien lo necesitaba. ¿Eres real?, susurró Ana con una lágrima resbalando por su mejilla sucia. El caballo bajó el cuello y olfateó su rostro. Soltó un bufido suave, caliente, sobre su piel. Luego, como si entendiera su dolor, se acuclilló levemente sobre sus patas delanteras y se acostó a su lado. Ana sintió el calor de su cuerpo, firme y acogedor. El animal la rodeó con su cuerpo sin invadirla. No era amenaza, era abrigo, era presencia. Ana cerró los ojos. Por un momento pensó que había muerto y que ese caballo era un ángel, o tal vez un castigo disfrazado de consuelo. Pero no, estaba viva, y el caballo estaba allí. No tenía montura, ni cuerda, ni herraduras. Era salvaje, libre, un espíritu de las montañas. Un milagro. La tarde cayó despacio. Las sombras comenzaron a alargarse sobre las piedras y la temperatura descendió. Ana temblaba de frío, de miedo, de indignación. Pero el caballo, ese ser sin nombre aún, no se movía, la observaba. Le lamía la frente con delicadeza. Acomodaba su cuerpo cerca del de ella para brindarle calor, hasta que Ana logró articular una palabra más. Gracias. El caballo relinchó, como si respondiera. En el pueblo, mientras tanto, Leticia llegaba galopando al establo de don Tobías. Su rostro estaba pálido, pero su respiración era controlada. No lloraba, no gritaba, no parecía alterada. Amarró el caballo y caminó hacia la plaza, donde saludó a algunos vecinos con una sonrisa suave. Mi mamá se quedó en la cima. Quería orar sola. Dijo que necesitaba ese momento con Dios. ¿Sola?, preguntó don Tobías, frunciendo el ceño. Pero si ya se pone oscuro allá arriba, doña Ana no está para andar sola en esos riscos. ¡Ay, don Tobías, no se preocupe!, dijo Leticia con una carcajada nerviosa. Mi mamá es más fuerte de lo que parece. Siempre dice que esas piedras la conocen desde niña. Pero en su interior, el corazón le latía como tambor, no de culpa, sino de ansiedad.
Necesitaba que nadie subiera en al menos un día. Quería asegurarse de que su plan se completara sin errores. Había dejado a su madre en un sitio difícil de alcanzar. Con suerte, los coyotes harían el resto. Volvió a la casa de Ana y comenzó a revisar los documentos que estaban en el ropero. Papeles de propiedad, recibos antiguos, un testamento a medio escribir. «Esto es mío, todo esto será mío», susurraba mientras abría cajones y metía cosas en una mochila. Mientras tanto, en la cima de los vientos, la noche caía sin piedad. Ana seguía consciente, aunque débil. El caballo se mantenía alerta, girando la cabeza ante cualquier sonido extraño. En un momento, se alejó un poco, trotó hasta una zona más abierta y comenzó a relinchar con fuerza hacia el cielo, como si llamara a alguien. Ese sonido, profundo y largo, bajó por el cañón, se metió entre los árboles y llegó hasta el corazón del pueblo. Nadie pareció notarlo, excepto un niño. Santiago, un chiquillo de 9 años que vivía con su abuela al pie del cerro, estaba en el patio alimentando gallinas cuando levantó la cabeza. «Ese caballo no es de nadie», dijo en voz alta. Corrió hacia su abuela, doña Rosa, una mujer anciana que conocía los sonidos del campo como las líneas de su mano. «Abuela, el caballo del monte está gritando, está pidiendo ayuda». Doña Rosa alzó la mirada y cerró los ojos por un instante. Se persignó y murmuró: «Dios mío, haz que no sea tarde». Volviendo al barranco, Ana empezó a hablar en voz baja, sin saber si estaba delirando o rezando. «No entiendo por qué pasó esto, Señor. ¿Por qué me traicionó mi hija? ¿Qué hice tan mal?». El caballo volvió junto a ella. Ana, con dificultad, levantó la mano y acarició su cuello. Tú no eres un animal cualquiera. Eres un enviado, un testigo». Y entonces por primera vez sonrió. En medio del dolor, de la tierra seca y la sangre, Ana sonrió. No por resignación, sino por revelación. Había caído, había sido traicionada por su propia sangre, pero no estaba sola. Había un propósito más grande, y ese propósito tenía cascos, ojos dulces y un corazón tan fiel que ni el abismo pudo ahuyentarlo. La noche se hizo espesa, pero en medio de la oscuridad, 2 almas se encontraron. Una humana, rota, traicionada, viva, y otra divina en su esencia animal, enviada por algo más alto. Y sin saberlo aún, Ana no estaba descendiendo al fin, sino subiendo hacia su transformación. La madrugada cayó con todo su peso sobre la cima de los vientos, como una manta densa que borraba los colores del día. El cielo estaba tachonado de estrellas y un viento más frío empezó a correr por entre las piedras del barranco. El silencio se volvió espeso, casi sagrado, salvo por una presencia que parecía romper las reglas de lo natural: el caballo marrón. Aquel animal no se había ido. Desde que encontró a Ana entre los riscos, no la dejó sola ni un segundo. Se mantenía a su lado, velando su cuerpo como un centinela silencioso. Su respiración era rítmica y fuerte. De vez en cuando, bajaba el hocico para olerla, como si quisiera asegurarse de que aún seguía viva, o tal vez como si intentara darle fuerzas con su aliento. Ana, aunque apenas podía abrir los ojos, sentía esa presencia como una caricia. El cuerpo le dolía entero, tenía el brazo hinchado, la pierna dislocada y la frente con una herida abierta, pero dentro de ella algo empezaba a despertar. No era rabia, no era miedo, era una certeza suave, casi imperceptible. No iba a morir allí. Con gran esfuerzo logró mover los labios resecos. «No sé quién te mandó», susurró, «pero gracias, gracias por no dejarme». El caballo inclinó su cabeza como si comprendiera. Entonces, sin previo aviso, se echó junto a ella. Acostó su cuerpo firme sobre la tierra fría, pegando su costado al de Ana. Ella sintió el calor del animal penetrarle los huesos. Un calor distinto, no era solo físico, era un calor que sanaba algo más profundo, el alma rota. La noche avanzó. Las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas, como un reloj sagrado. En algún punto, Ana cerró los ojos y soñó.
Soñó con su esposo, con su juventud, con su hija cuando aún era una niña y la abrazaba con ternura. Soñó que caminaba por un campo de flores con un caballo a su lado y una voz, una que venía desde dentro de su pecho, le decía: «No es tu hora, Ana, aún no, aún hay algo que debes hacer». Despertó al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja. El caballo ya estaba de pie, relinchando hacia el horizonte. Ana intentó moverse, gritó por el dolor, pero esta vez no se rindió. Apoyó su brazo bueno en una roca cercana y con la ayuda de su codo y el empuje de su espalda logró incorporarse apenas unos centímetros. El caballo la observaba, se acercó y puso su hocico debajo de su axila, como si le ofreciera un punto de apoyo. «¿Vas a ayudarme a levantarme?», dijo Ana entre lágrimas. «¿Qué cosa más loca?». Usando el cuello del caballo como bastón, logró ponerse de rodillas. El dolor le atravesaba el cuerpo como cuchillas, pero no gritó. Solo respiró hondo y oró: «Señor, si de verdad me dejaste viva, dime qué hago ahora». Y entonces el caballo empezó a caminar despacio, como guiándola por un sendero oculto entre piedras. Ana lo siguió, arrastrando la pierna herida, apoyándose en él como si fuera su propia alma encarnada. Cada paso era un suplicio, pero también una victoria. Llegaron a una pequeña hondonada donde había agua, un arroyo escondido entre las rocas, con agua fresca que caía de una grieta en la montaña. Ana se arrodilló, metió las manos y bebió con ansiedad. Luego, con esa misma agua, lavó su rostro ensangrentado. Se miró en el reflejo. Lo que vio fue impactante. Una mujer sin cabello, con el rostro marcado por la caída, pero con una mirada que jamás había tenido antes. No era la mirada de una víctima, era la mirada de una sobreviviente. Se quedó ahí unos minutos, respirando, sintiendo el aire puro, escuchando el murmullo del agua. El caballo bebía a su lado, tranquilo, sin ataduras. Ana volvió a hablarle: «No sé tu nombre, pero yo te voy a llamar Milagro, porque eso es lo que eres». El caballo levantó las orejas, como si aprobara el nombre. Luego, como si entendiera que aún no era momento de bajar al pueblo, Milagro caminó alrededor de la hondonada y se echó de nuevo a su lado. Ana se acurrucó contra su costado como si fuera un muro cálido y cerró los ojos un momento más. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia empezaba a correr. Ana no había regresado. Leticia fingía sorpresa, pero su actuación empezaba a desmoronarse. Algunos vecinos se acercaban a la casa preguntando si todo estaba bien. «Mi mamá es así», decía ella con voz dulce. «Se pierde en sus pensamientos. A lo mejor está con alguna amiga en el monte. Ya saben cómo le gusta desaparecerse». Pero Santiago, el niño que había escuchado el relincho la noche anterior, no creía esa historia. Se lo dijo a su abuela, y doña Rosa fue a buscar a don Tobías. Ese caballo que escuchó el niño no era cualquier bestia, Tobías. Era el caballo del espíritu, el que aparece cuando el cielo quiere salvar a alguien. Don Tobías, que conocía las historias viejas del cerro, empalideció. «¿Crees que...?» «No creo», interrumpió doña Rosa. «Estoy segura. Ana sigue viva, y ese caballo no es de este mundo». La noticia se empezó a esparcir como pólvora, y mientras el pueblo se preguntaba si debían formar una búsqueda, Leticia solo pensaba en una cosa: ¿y si no está muerta? En la montaña, mientras el sol seguía subiendo, Ana acariciaba el lomo de Milagro con gratitud. «Tú fuiste la respuesta, ¿verdad, Dios?». Y por primera vez desde que la empujaron, sonrió con el alma completa. No había oro, ni casa, ni testamento que pudiera valer más que el regalo que estaba recibiendo: una segunda oportunidad. Una oportunidad enviada no por el mundo, sino por el cielo. Y caminaba sobre 4 patas. El sol ya estaba alto cuando Ana entreabrió los ojos. La brisa fresca de la montaña le acariciaba el rostro y un rayo de luz atravesaba las ramas del mezquite, cayendo justo sobre ella, como si el cielo mismo le estuviera hablando.
Había dormido profundamente, pegada al lomo tibio de Milagro, ese caballo marrón que apareció como una respuesta directa de Dios cuando todo parecía perdido. Por un instante, no supo si seguía viva o si aquello era el paraíso, pero el dolor en su pierna, el ardor en la frente y la sensación de su estómago vacío le recordaron que aún estaba en este mundo. «Sigo aquí», susurró con voz ronca, seca, casi irreconocible. Milagro giró la cabeza y le soltó un suave bufido como si dijera, «Claro que sí». Ana se sentó con dificultad, apoyando su brazo bueno en una roca. Miró alrededor. El paisaje era majestuoso, pinos que bailaban con el viento, piedras cubiertas de musgo y una vista infinita hacia los valles del sur. El aire olía a tierra mojada y a promesa. Y entonces, algo dentro de ella cambió. Si Dios me salvó, es por algo. Llevó sus manos al rostro y soltó un llanto profundo, pero no era de dolor. Era un llanto de liberación, como si toda la tristeza acumulada durante años finalmente encontrara salida. Lloró por su esposo que ya no estaba, por la distancia con su hija, por las veces que se sintió invisible. Lloró por cada silencio que tragó, por cada injusticia que soportó con tal de no causar conflicto. Y cuando terminó, lo único que quedó fue una paz nueva, desconocida pero cálida. Se limpió las lágrimas con la manga de su vestido roto y se habló a sí misma en voz baja. Ya no soy la misma. No puedo volver a ser la misma. Con mucho esfuerzo, se puso de pie. Su pierna derecha seguía inflamada, pero podía apoyar el peso si se sostenía del lomo de Milagro. El caballo parecía entender perfectamente lo que ella necesitaba. Caminaba lento, a su ritmo, deteniéndose cada vez que ella jadeaba del cansancio. Llegaron al arroyo de nuevo. Ana se sentó en una piedra y metió los pies en el agua helada. Cerró los ojos y dejó que el frío le bajara la hinchazón. Luego se inclinó y observó su reflejo en el agua cristalina. Lo que vio la dejó en silencio. Ya no tenía su larga trenza blanca. Su rostro estaba marcado por los golpes y la suciedad, pero había algo nuevo, algo en su mirada, una chispa, una fuerza. «Esa soy yo», dijo con voz firme, «y no me voy a esconder más». Se lavó el rostro, el cuello, los brazos. Usó la parte menos rota de su vestido para secarse y se arregló el poco cabello que quedaba con los dedos, como si peinara dignidad. Después se quedó un rato contemplando el agua correr. Milagro se acostó a su lado y Ana, como si hablara con un viejo amigo, empezó a contarle su historia. Cuando Leticia era niña, solía sentarse en mis piernas mientras le trenzaba el cabello. Me decía que quería ser como yo, y mírame ahora. Me empujó por un barranco como si fuera basura. El caballo bufó suavemente. No sé si ella es malvada o si solo se perdió, pero no la odio, ¿sabes? No quiero cargar ese peso, ya no. Tomó una piedra lisa del arroyo y la lanzó al agua. La vio rebotar 3 veces antes de hundirse. Lo que sí sé es que ya no puedo seguir siendo esa mujer que aguanta todo por amor. El amor no debe doler así. Se puso de pie una vez más. El dolor seguía ahí, pero también la determinación. Se subió a la espalda de Milagro, que se agachó para ayudarla, como si fuera un caballo entrenado de toda la vida. Ana apenas podía creerlo. «Vamos, compañero, llévame de regreso». Milagro comenzó a andar, lento pero firme. Tomaron una vereda más baja rodeando el barranco. El trayecto sería largo, pero Ana ya no tenía miedo. Sabía que cada paso la acercaba no solo al pueblo, sino a sí misma. Mientras bajaban, Ana pensaba en todo lo que había callado en su vida. Pensaba en las veces que priorizó a todos menos a ella, en los años que vivió para los demás, olvidándose de su propia existencia. Pensaba en cuántas mujeres como ella habría allá afuera, sintiéndose invisibles, descartables, viejas. Pero también pensaba en lo que iba a hacer cuando volviera, en la manera en que iba a mirar a Leticia a los ojos, no con rencor, sino con verdad. «Ya no soy la madre que querías manipular», susurró con voz temblorosa.
Soy la mujer que sobrevivió a tu ambición. Horas más tarde, cuando ya estaban cerca del valle, se cruzaron con un grupo de campesinos que subían con burros cargados de leña. Al verla, uno de ellos gritó: «¡Doña Ana! ¡Dios mío, es Doña Ana!». Los hombres dejaron caer lo que traían y corrieron hacia ella. Ana, sucia, despeinada y con la mirada firme, alzó la mano con dificultad. «Estoy viva», dijo, «y necesito que alguien me preste un teléfono». Uno de ellos, con los ojos llenos de lágrimas, le pasó su celular sin dudar. «¿A quién quiere llamar?». Ana lo miró con ternura. «Al padre Miguel. Dile que prepare la iglesia. Tengo que hablar con el pueblo». Milagro relinchó con fuerza, como si aprobara la decisión. El sol, ya más bajo, bañaba el rostro de Ana con una luz dorada que la hacía brillar, como si en lugar de regresar del abismo, regresara del cielo, y aunque el cuerpo le temblaba y su corazón seguía herido, por dentro ya no era la misma. Había nacido de nuevo, no como madre, no como víctima, sino como una mujer con propósito. Y todo gracias a un caballo que no apareció por azar, sino por designio divino. La tarde comenzaba a caer sobre San Jacinto del Cielo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El aire olía a tierra caliente, tortillas recién hechas y leña quemada. Los niños corrían por la plaza con papalotes de papel, y las campanas de la iglesia daban las 6. Era una de esas tardes donde todo parece en paz, hasta que algo irrumpe como un relámpago en medio de la calma. «Miren, alguien viene por el camino del cerro», gritó un niño desde el tejado del mercado. Todos voltearon. Primero no veían nada con claridad, pero poco a poco, entre la polvareda y el reflejo del sol, una figura empezó a recortarse contra el horizonte. Una mujer montada a caballo, de espalda erguida, con un vestido largo y maltrecho. El animal que la cargaba era majestuoso, color marrón oscuro, de mirada profunda y paso firme. Parecía salido de una pintura antigua, pero lo más impactante no era el caballo, era ella. «Es Doña Ana», susurró alguien entre la multitud. Es Doña Ana Méndez». Un murmullo corrió como pólvora. En menos de un minuto decenas de vecinos salieron a la calle. Algunos se persignaban, otros no podían creer lo que veían, y algunos simplemente lloraban. Ana cabalgaba despacio. Su rostro estaba sucio, lleno de raspones. Tenía la frente vendada con un trozo de tela y el cabello, o lo que quedaba de él, estaba despeinado, como cortado por la tormenta. Pero había algo imposible de ignorar: su mirada. Una mirada que no se quebraba, que no dudaba. Una mirada de alguien que regresaba de un lugar donde nadie más había estado. Leticia, que se encontraba en la casa, escuchó el alboroto desde la ventana. Cuando vio el gentío corriendo hacia la entrada del pueblo, frunció el ceño y salió. Caminó rápido, sin saber exactamente qué pasaba, hasta que la vio. «No, no puede ser», susurró con la boca seca. Sus manos comenzaron a temblar. Retrocedió un paso. Ana la estaba mirando desde lo alto de Milagro, como si la viera por primera vez con ojos nuevos. No con odio, no con rencor, sino con algo mucho más difícil de soportar: dignidad. El caballo se detuvo justo enfrente de Leticia. Ana desmontó con la ayuda de 2 vecinos que corrieron a sostenerla. Su pierna seguía inflamada, pero su alma estaba en pie como un roble. Leticia se acercó, fingiendo una expresión de alivio. «Mamá, Dios mío, ¿estás viva?». Estaba tan preocupada. Intentó abrazarla, pero Ana levantó la mano con suavidad, sin violencia, pero con firmeza. «No hace falta que finjas, hija». El silencio fue absoluto. Los murmullos se apagaron. Todos los ojos estaban puestos en ellas. Ana respiró profundo. El viento le agitaba el vestido y la herida de su frente seguía abierta, pero su voz era clara como el agua. «Estuve en el barranco, caí, o más bien me empujaron, y si sigo viva, no es por suerte. Es porque Dios no ha terminado conmigo». Leticia palideció.
Detrás de ella, Roberto, su esposo, apareció entre la gente con el rostro tenso. Había escuchado las palabras de Ana como un cuchillo directo al pecho. Sabía que la mentira estaba cayendo como un castillo de naipes. «Mamá, no digas cosas así. Estás confundida. Seguramente te caíste. Estabas débil». «No, Leticia», interrumpió Ana. «Tú me llevaste ahí. Tú lo planeaste. Me cortaste el cabello como quien le arranca el alma a alguien. Me humillaste, me mentiste, y cuando creí que querías sanar nuestra relación, me empujaste por el barranco». Alguien entre la multitud jadeó. Otra mujer se cubrió la boca. Leticia se encogió, como si las palabras le cayeran encima como piedras. «No, yo solo quería ayudarte. Quería lo mejor para ti», dijo Ana sin parpadear, «para que pudieras vender mi casa, para que nadie te estorbara». Leticia se quedó sin palabras. Intentó balbucear algo, pero nada salió. Roberto, al ver que todo se venía abajo, intentó dar un paso adelante. «Ya estuvo bueno. ¿Y quién va a probar lo que dice? ¿Una anciana golpeada que apenas puede caminar?» Y entonces, Milagro relinchó con fuerza. Dio un paso al frente y con un movimiento imponente de su cabeza encaró a Roberto con una mirada que congeló el alma de todos. El caballo bufaba, se mantenía firme, protegiendo a Ana como si fuera su cría. Los vecinos retrocedieron un poco, asombrados por la reacción del animal. Ana lo acarició suavemente. «Este caballo fue el que me encontró, el que me calentó por las noches, el que me llevó de regreso. Si no fuera por él, no estaría aquí». La gente comenzó a hablar entre sí. Don Tobías, el más viejo del pueblo, levantó la voz. «Ese no es cualquier animal. Ese es el caballo que solo aparece cuando el cielo manda a salvar a alguien». Una mujer gritó entre lágrimas. «¡Es un milagro! Doña Ana volvió del abismo. Es cierto, Dios la salvó». Y como si se hubieran puesto de acuerdo, la multitud empezó a aplaudir. No por lástima, no por compasión, sino por respeto, por admiración, porque estaban frente a una mujer que regresó de donde nadie regresa, y regresó más fuerte. Leticia, superada por la verdad, dio media vuelta y salió corriendo entre la gente. Nadie la detuvo. Roberto la siguió, cabizbajo. Ya no había nada que decir. Ana fue conducida hasta la iglesia, donde el padre Miguel la recibió con los brazos abiertos. Antes de entrar, se giró hacia la gente y dijo: «Hoy no vine a pedir justicia, vine a dar testimonio, porque no importa cuán profundo sea el abismo. Si tienes fe, Dios manda lo que sea necesario para sacarte de ahí». El pueblo entero rompió en aplausos. Milagro relinchó una vez más, orgulloso. Y mientras las campanas sonaban, San Jacinto del cielo entendió que no habían sido testigos de una tragedia, sino de un renacer. Porque Ana Méndez no solo volvió del barranco, volvió convertida en luz. Era una mañana templada en San Jacinto del cielo. El cielo amaneció claro, sin una sola nube, como si el mismo Dios hubiera querido presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. El bullicio del mercado quedó en silencio desde muy temprano. Los puestos cerrados y los niños, por órdenes de sus madres, no fueron a la escuela ese día. Había un rumor que corría de casa en casa, de calle en calle, de alma en alma. Hoy se hará justicia. La plaza principal estaba llena antes de las 8. Personas de todas las edades se habían reunido frente al kiosco donde, a lo largo de generaciones, se hacían los anuncios importantes del pueblo. Pero esta vez no era una fiesta patronal ni una feria ganadera. Esta vez era algo más delicado, algo que olía a verdad y a vergüenza. En el centro de la plaza, el padre Miguel, de túnica blanca y rostro sereno, sostenía su Biblia contra el pecho, mirando a los vecinos con ojos cansados pero firmes. A su lado, los ancianos del consejo, hombres y mujeres mayores que conservaban la tradición oral del pueblo, también estaban sentados en sus sillas de madera, esperando con solemnidad. Y frente a todos ellos, de pie, estaba Ana Méndez, con el rostro descubierto, la herida de la frente ya cicatrizando,
su vestido limpio pero austero, y la frente en alto como nunca antes. A su lado, fiel como una sombra, permanecía Milagro, el caballo marrón que ya era leyenda en San Jacinto. Su pelaje brillaba bajo el sol, y sus ojos, tan humanos como los de cualquiera, no se despegaban de Ana. «Gracias por venir», comenzó el padre Miguel levantando la voz. «Este pueblo es pequeño, pero no ciego. Y cuando una injusticia ocurre en nuestras propias calles, no podemos mirar para otro lado». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Algunas mujeres se persignaron, otras abrazaban a sus hijos. «Hoy no estamos aquí para venganza», continuó el sacerdote. «Estamos aquí por verdad, y porque una mujer de este pueblo, madre, viuda y vecina, fue traicionada de la forma más baja por su propia sangre». Ana dio un paso al frente, respiró hondo, miró al pueblo, uno por uno, sin miedo. «Yo no vengo a acusar, yo vengo a hablar». Nadie se atrevió a interrumpirla. Su voz, aunque pausada, tenía la fuerza de un río crecido. «Muchos de ustedes me vieron crecer. Me vieron casarme, tener a mi hija, enviudar y seguir adelante sola. Me conocen, saben cómo soy. Y también saben cuánto amé a Leticia. La crié con todo lo que tuve, incluso cuando no tenía nada. Le di mi pan, mi casa, mi tiempo, y sí, también le di el silencio». Ana tragó saliva. Milagro bufó con suavidad a su lado, como si le dijera «sigue». «Hace unos días, mi hija me cortó el cabello como si fuera basura, me llevó al barranco con engaños, y ahí, sin una palabra, me empujó, me tiró al vacío, quiso que muriera para quedarse con lo poco que tengo». La plaza entera se quedó helada. Al fondo algunas personas comenzaron a llorar, otras negaban con la cabeza, con rabia y tristeza. Pero Dios no permitió que mi vida terminara ahí. Mandó a este caballo, a este ser que no sé si es animal, ángel o las dos cosas. Me encontró, me cuidó, me llevó de regreso. «¿Y Leticia?», gritó una voz entre el público. «¿Dónde está ella? ¡Que venga y dé la cara!», gritó otra. La tensión era espesa como la miel. En ese momento Leticia apareció, caminando desde la entrada del zócalo. Llevaba un vestido azul celeste, el rostro limpio, el cabello perfectamente peinado, pero su mirada estaba vacía, como si ya no tuviera máscara que usar. «Estoy aquí», dijo. «Yo también quiero hablar». La gente se hizo a un lado dejándola pasar. Se paró frente a Ana. Por un segundo, madre e hija se miraron. Fue un segundo eterno. Luego, Leticia habló con voz firme, casi desafiante. «Sí, la llevé al barranco. Sí, la empujé. Pero no fue por maldad, fue por desesperación. Ustedes no saben lo que es cargar con todo sola. Mi esposo, mis hijos, las deudas, y ella, aferrada a una casa vieja que ya no sirve para nada». Un abucheo comenzó a crecer desde el fondo. El padre Miguel levantó la mano para pedir silencio. «Cállense todos. Ustedes no entienden lo que es vivir en la ciudad», gritó Leticia perdiendo el control. «No saben lo que cuesta sobrevivir allá. Yo necesitaba ese dinero. Yo merezco algo también». «¿Mereces la vida de tu madre?», preguntó el padre Miguel con tristeza en la voz. Leticia no respondió. Bajó la mirada. Respiraba agitada. Ana se acercó y con una voz más suave, pero poderosa, dijo: «Leticia, no vine a verte caer. Vine a liberarme de tu sombra. Lo que hiciste es tu carga. Yo ya no la cargaré más». Y entonces se giró hacia el pueblo. «Les ruego que no odien a mi hija, pero tampoco permitan que esto se repita. No solo por mí, sino por todas las madres que callan, que aguantan, que son usadas y luego olvidadas. Yo fui una de ellas, pero ya no más». El pueblo estalló en aplausos. Algunos lloraban. Otros levantaban pañuelos blancos en señal de apoyo. Doña Rosa, la curandera, se acercó y tomó la mano de Ana. «Bienvenida, hermana. Eres nuestra luz ahora». Leticia, viendo que ya no tenía espacio, se alejó lentamente entre la multitud. Nadie la detuvo. Roberto, su esposo, no apareció. Ella se fue sola, como había llegado, y en medio de la plaza, bajo el sol,
Ana levantó la cabeza y acarició a Milagro. «Gracias por no soltarme, Dios», murmuró. «Aunque todos lo hicieron, tú no». Y el caballo, como si entendiera cada palabra, volvió a relinchar, no como un grito de batalla, sino como un canto de victoria. Porque ese día, en San Jacinto del Cielo, la justicia no tuvo martillo ni cárcel, tuvo verdad, tuvo dignidad, tuvo una mujer que regresó del abismo para encender un pueblo entero. El sol ya se ocultaba tras las montañas de San Jacinto del Cielo, y un tono dorado bañaba los tejados de teja roja, las paredes encaladas y los caminos de piedra. El pueblo entero se había transformado desde aquel día en que Ana Méndez, montando sobre su caballo Milagro, regresó del abismo. Ya nadie la miraba como la viejita de la casa del final de la calle La Esperanza. Ahora todos la veían como un símbolo viviente de fe, dignidad y resurrección. Pero mientras la vida de Ana florecía, la de Leticia y Roberto comenzaba a marchitarse como hojas secas en tiempo de sequía. Después del juicio público en la plaza, Leticia y su esposo intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero San Jacinto del Cielo no era un lugar donde se podía vivir sin alma. Y eso fue precisamente lo que ambos habían perdido, el alma ante su gente. La primera en dejar de hablarles fue doña Melina, la dueña de la tienda de abarrotes. Cuando Leticia fue por leche y huevos, la mujer le negó el saludo y le dijo con firmeza: «Aquí vendemos comida, pero no traición». Luego vino don Pascual, el panadero, que dejó de entregarles el pan por las mañanas. «Mis manos amasan con amor, hija. No voy a usar ese amor para alimentar a quien no sabe cuidar ni a su madre». Y uno a uno, los vecinos se fueron alejando. En menos de una semana, Leticia y Roberto pasaron de ser la pareja moderna que vino de la ciudad a ser los desterrados en su propio pueblo. Intentaron ir a misa, pero el padre Miguel, sin levantar la voz, los miró desde el altar y les dijo: «Las puertas de la iglesia están abiertas para todos, pero la redención no empieza en la banca, empieza en el corazón». Leticia bajó la cabeza. Roberto apretó los dientes, y ambos salieron de la iglesia en completo silencio. La casa que habían empezado a reformar, con planes de venderla, ahora parecía más un castigo que un proyecto. Las paredes agrietadas, el polvo que entraba por las ventanas, los grifos que goteaban como si lloraran. Todo se volvió más frío, más vacío. La risa ya no sonaba entre esas paredes. Las conversaciones, cuando las había, eran secas, tensas, cargadas de reproche. «Esto es tu culpa», escupía Roberto con rabia. «Yo te dije que no la empujaras, que había otras formas». «¿Y tú qué hiciste para detenerme?», respondía Leticia, con los ojos llorosos pero la voz afilada. «Tú solo querías el dinero igual que yo. Yo no la toqué, yo no fui el que la tiró como si fuera basura. Pero sí estabas dispuesto a firmar los papeles, hipócrita». Las discusiones se volvieron diarias, las noches insomnes. Nadie los buscaba, nadie los visitaba. La gente cruzaba la calle para no toparse con ellos. Hasta los perros parecían ladrarles más. Y mientras tanto, en la casa de Ana, el jardín volvió a florecer. Las bugambilias que ella tanto cuidaba ahora crecían más vivas, más rosadas. Cada tarde, niños del pueblo llegaban a visitarla. Le llevaban flores, cartas, dulces. Algunos simplemente se sentaban a su lado para escucharla contar historias. «¿Y de verdad el caballo te salvó?», preguntaban con los ojos abiertos de emoción. «Sí, mijito, pero no fue solo él. Fue Dios que se acordó de mí en el momento más oscuro y me mandó a Milagro para recordarme que aún tenía propósito». Milagro, por su parte, ahora tenía un lugar especial bajo un gran mezquite en el patio. Ana lo alimentaba con manzanas y lo cepillaba con cariño. El caballo parecía entender cada palabra que ella decía, y cuando se acercaban personas a verlo, relinchaba con dulzura, como si también quisiera contar su versión. El pueblo lo adoraba. Muchos decían que no era un caballo común,
que no tenía dueño, que apareció cuando Ana lo necesitaba y que ahora era el guardián de las mujeres olvidadas. Una tarde, Ana recibió la visita del alcalde, acompañado de representantes de la comunidad. «Doña Ana», dijo él con respeto, «después de lo que vivió, creemos que usted merece algo más que reconocimiento. Queremos ofrecerle un terreno para que construya lo que usted desee, algo que le dé sentido a todo lo que pasó». Ana guardó silencio, miró a Milagro, luego al cielo, y respondió: «Sí, quiero abrir una casa, no para mí, sino para otras mujeres como yo, mujeres que han sido traicionadas, abandonadas, lastimadas, que piensan que ya no valen nada. Quiero darles techo, comida, pero sobre todo, esperanza». Y así nació la idea de Casa Nueva Esperanza. Mientras Ana tejía sueños con hilos de dolor transformado, Leticia y Roberto empacaban sus cosas en silencio. Habían decidido irse. No porque alguien los hubiera echado, sino porque el peso del desprecio silencioso era más duro que cualquier castigo legal. La mañana que se fueron, nadie salió a despedirlos. Pasaron por la plaza, por la iglesia, por las calles donde antes eran recibidos con sonrisas, y no encontraron más que miradas frías y puertas cerradas. Subieron al autobús con pocas maletas y muchas cicatrices. «¿Y ahora qué?», preguntó Roberto sin mirarla. Leticia no respondió. Solo miró por la ventana con los ojos secos. Ya no lloraba, ya no tenía nada que decir, porque en el fondo sabía que aunque el mundo podía ofrecerle otra oportunidad, jamás recuperaría el lugar que perdió en el corazón de su madre, ni en el de su pueblo. Mientras el camión arrancaba al otro lado del pueblo, Ana se sentaba en una banca de su jardín, rodeada de niños y flores, y con una voz suave, serena, casi celestial, les decía: «No siempre el castigo llega en forma de rejas. A veces, el verdadero castigo es perder el derecho a ser amado». Milagro relinchó al fondo, como si confirmara cada palabra. Eran las 6 de la mañana y el canto de los gallos ya despertaba a todo San Jacinto del cielo. Las primeras luces del sol pintaban de oro los cerros y el rocío aún brillaba sobre los campos de alfalfa. En la vieja casa del final de la calle La Esperanza ya no vivía una anciana solitaria, sino una mujer con propósito. Una mujer que había regresado del borde del abismo con la frente en alto y el corazón renovado. Ana Méndez, con sus manos arrugadas pero firmes, colocaba un delantal limpio sobre su vestido floreado y salía al patio donde Milagro, su fiel caballo, la esperaba con la misma paciencia de siempre. Lo acariciaba detrás de las orejas mientras le hablaba como si fuera un viejo amigo. «Hoy llegan las primeras, compañero, las que vienen con el alma hecha trizas. Pero no te preocupes, aquí les vamos a dar lo que nadie más les dio: un abrazo, una palabra de fe y pan calientito con chocolate». Milagro relinchaba bajito, como si entendiera cada palabra. Ana se enderezaba lo mejor que podía. Caminaba hasta el portón de madera y colgaba un letrero hecho a mano que decía: «Bienvenida a Casa Nueva Esperanza. Aquí nadie te pregunta por qué, solo te abraza y te escucha». La idea de Casa Nueva Esperanza nació de una herida, pero no fue construida con lástima. Fue levantada con amor. Con la ayuda de los vecinos, el terreno que el alcalde le había donado se convirtió en un espacio lleno de vida. Una cocina comunitaria, un cuarto con literas, un jardín con flores silvestres y un pequeño corral donde Milagro podía descansar bajo la sombra de un mezquite gigante. El lugar se volvió un refugio sagrado. Llegaban mujeres de todas partes, algunas del mismo pueblo, otras de comunidades cercanas, unas jóvenes, otras con más años encima que la misma Ana. Muchas llegaban en silencio, sin levantar la mirada, con la dignidad arrastrándose entre los pliegues de sus faldas rotas, pero todas, sin excepción, eran recibidas como hijas. «No importa si vienes sin nada», decía Ana mientras servía café. «Aquí vas a recuperar lo que te robaron. Tu valor, tu voz, tu esperanza». Las historias que escuchaba eran duras,
Una mujer que había sido expulsada de su casa por negarse a callar una injusticia. Otra que fue abandonada por sus hijos después de cuidar a todos sin descanso. Una señora que dormía en una banca porque su nuera la había echado de la casa. Y en todas, una constante: el dolor de ser invisibles en un mundo que solo aplaude la juventud y el poder. Ana no era psicóloga, ni doctora, ni política, pero tenía algo que no se aprende en la escuela: sabiduría de alma rota que se recompuso a sí misma. Por eso sus palabras sanaban más que cualquier remedio. Una mañana, mientras barría el patio, se acercó una joven con los ojos llorosos. Se llamaba Marta, tenía 28 años y venía desde un pueblo cercano. Había huido de una relación violenta, con un bebé de meses en brazos y un morral con 2 pañales y un cambio de ropa. ¿Usted es la señora Ana?, preguntó tímida. No, hija, aquí solo soy mamá Ana. Y tú, desde hoy, eres parte de esta casa. Marta rompió en llanto. Ana la abrazó sin decir más. Milagro se acercó y olfateó al bebé con ternura. Y ese momento, tan simple, tan humano, fue como un nuevo amanecer para la muchacha. La noticia de lo que hacía Ana comenzó a extenderse por todo el estado. Algunos medios locales la entrevistaron, otros intentaron grabarla, pero ella no quería fama ni cámaras. Yo no vine a volverme famosa, vine a devolverle a las mujeres el lugar que nunca debieron perder. Una tarde, sentada bajo el mezquite, Ana escribió una carta a mano. Era para Leticia. Nunca la mandó, pero la dejó guardada en su Biblia, entre las páginas del Salmo 27. Decía así: Hija, no sé en dónde estás, ni si aún piensas en mí. No te odio. Te perdoné el mismo día que abrí los ojos en el barranco. Sé que el dolor que te empujó a hacer lo que hiciste no nació de la maldad, sino de la ambición y la ausencia de Dios. Aún así, te agradezco, porque gracias a tu traición, hoy soy más libre que nunca. Y aunque no regreses, yo voy a seguir orando por ti, porque soy tu madre, y las madres, aunque nos empujen al abismo, seguimos amando desde lo profundo. Algunos decían que Leticia se había ido a la capital, otros que vivía sola en un departamento sin luz. Nadie lo sabía con certeza, pero Ana nunca dejó de poner un plato más en la mesa por si acaso. Los días pasaban y Casa Nueva Esperanza se llenaba de risas. Las mujeres tejían, cocinaban, sembraban hortalizas. Los niños jugaban descalzos entre los árboles. Y Ana, aunque ya caminaba más lento, nunca perdía esa chispa en los ojos. Una noche, durante una reunión bajo las estrellas, Marta se acercó con lágrimas en los ojos. «Mamita Ana, usted nos salvó». Ana sonrió, acariciándole el rostro. «No, hija, yo solo les abrí la puerta. La que te salvó fuiste tú, cuando decidiste no rendirte». Milagro se acercó en ese instante y bajó la cabeza, como saludando. Las mujeres rieron. El caballo era parte de la familia. «¿Y cómo llegó él a usted?», preguntó una niña curiosa. Ana miró al cielo. Las estrellas brillaban con fuerza. Dios lo mandó cuando más lo necesitaba. Porque a veces, cuando todos te dan la espalda, el cielo manda un caballo en lugar de un ángel. Y así, entre palabras simples y milagros cotidianos, Ana fue construyendo algo más grande que un refugio. Construyó un legado, uno que no se medía en dinero ni en ladrillos, sino en vidas reconstruidas, en mujeres que pasaron del llanto a la risa, del silencio a la voz, del olvido a la dignidad. Y todo eso nació del fondo de un barranco, pero creció como un árbol firme, regado con fe, coraje y redención. Era domingo por la mañana y el aire en San Jacinto del Cielo olía a pan dulce y tierra mojada. El sol apenas salía, desperezándose detrás de las montañas, cuando Ana Méndez, vestida con su falda azul cielo y su blusa blanca bordada a mano, salió de su casa con pasos lentos pero decididos. Sus piernas ya no tenían la fuerza de antes, pero sus ojos, brillaban más que nunca. A su lado caminaban 3 mujeres más. Marta, la joven madre que había llegado meses antes con el corazón hecho pedazos. Tomasa,
una abuelita que había sido rechazada por sus hijos, y Marilú, una mujer indígena que había escapado de una vida de servidumbre silenciosa. Cada una llevaba en las manos un pañuelo blanco, y detrás de ellas, una fila de mujeres de todas las edades las seguía en silencio. Caminaban hacia un lugar que Ana conocía bien. El mismo sitio donde pensó que su historia terminaría, el mismo lugar donde fue traicionada por su hija, donde su cuerpo se quebró, pero su fe nació de nuevo. Caminaban hacia la cima de los vientos. «Hoy no venimos a llorar», dijo Ana mientras el grupo avanzaba por la vereda. «Venimos a agradecer, porque a veces lo que parece una caída, en realidad es un ascenso que el alma necesita para encontrarse con Dios». Milagro, el caballo marrón que nunca se separaba de ella, iba adelante, abriendo camino como un guía sabio. Su andar era firme y tranquilo. Parecía conocer cada piedra, cada rama, cada sombra del sendero. Durante el ascenso, el grupo guardaba silencio, no por miedo, sino por respeto. Solo se escuchaban los pasos sobre la tierra, el canto lejano de los pájaros y el sonido del viento que se colaba entre los árboles como una melodía suave. Cuando llegaron a la cima, el sol ya había llenado el cielo de colores dorados y cálidos. Ana se detuvo en el mismo lugar exacto donde su hija la había empujado. Miró al barranco sin rencor, solo con un suspiro largo que llevaba años guardado. «Este fue el borde de mi fin», dijo en voz alta, «pero también fue el comienzo de mi libertad». Las mujeres se acercaron a su alrededor. Ana sacó su pañuelo blanco y lo sostuvo con ambas manos. «Este pañuelo representa todo lo que dejamos atrás. La culpa, la vergüenza, la humillación, el abandono. Hoy lo soltamos, lo entregamos al cielo, porque si Dios nos sostuvo en lo más profundo, también puede levantarnos a lo más alto». Y una por una, las mujeres levantaron sus pañuelos. Algunos temblaban con la brisa, otros se elevaron con fuerza. Y cuando los soltaron al mismo tiempo, el cielo se llenó de trozos blancos, danzando entre las corrientes del viento, como si ángeles pequeños revolotearan sobre ellas. Marta lloraba en silencio, con su hijo dormido en brazos. Tomasa cerró los ojos y murmuró una oración de perdón. Marilú se arrodilló y besó la tierra. Y Ana miraba el cielo con lágrimas que no dolían. Eran lágrimas de alivio, de certeza, de que todo lo vivido, por más duro que fuera, tenía sentido. «Señor, gracias por el barranco, porque me quitó lo que me estorbaba y me dejó lo que realmente importa, fe, dignidad y estas hijas nuevas que tú me regalaste», dijo Ana mirando a las mujeres que la rodeaban. En ese momento, Milagro caminó hacia el borde, se detuvo y relinchó con una fuerza que hizo eco por todo el valle. Era un sonido vibrante, lleno de poder, como si la misma creación reconociera que allí, en ese lugar, había ocurrido un milagro. Los pañuelos seguían volando. Algunos se enredaron en las ramas de los árboles, otros simplemente desaparecieron entre las nubes. Pero el mensaje estaba claro: del abismo puede salir vida, del dolor, propósito, de la traición, un legado. Ana tomó una pequeña cruz de madera que llevaba colgada al cuello y la colocó en el suelo, justo al borde del barranco. Con manos temblorosas, clavó una estaca en la tierra y colgó de ella un cartel sencillo que decía: «Aquí no cayó una mujer, aquí se levantó un testimonio». Las mujeres se tomaron de las manos y, como si fueran una sola, comenzaron a cantar una canción que Ana les había enseñado, una tonada antigua que su abuela cantaba en tiempos de guerra. «Aunque el mundo me olvide, Dios me sostiene. Aunque me empujen al borde, su mano me detiene. No temo al abismo ni a la soledad, porque su amor siempre me va a levantar». La voz de Ana se quebró en la última estrofa, pero no por debilidad, sino por la fuerza contenida en todo lo que había vencido. La cima de los vientos, que un día fue escenario de traición, ahora se había convertido en un altar de redención. El grupo descendió en silencio, pero ya no eran las mismas. Cada paso era más firme, cada mirada más limpia.
Y Ana, al bajar, no solo dejó una cruz, dejó una historia tallada en el alma del pueblo, una historia que las madres contarán a sus hijas, que las niñas repetirán en los patios de la escuela, que los hombres recordarán cuando olviden cómo tratar a una mujer. Y aunque nadie volvió a ver a Leticia, algunos dicen que llegó a enterarse de lo que su madre había hecho, que leyó en un periódico de la capital sobre una señora valiente que había abierto una casa para mujeres rotas, después de haber sido empujada por su propia hija. Tal vez lloró, tal vez se arrepintió, tal vez no. Pero lo cierto es que el perdón de Ana no dependía de eso. Su alma ya estaba en paz. Y en San Jacinto del Cielo, cada vez que el viento sopla fuerte desde el norte y se escucha un relincho a lo lejos, las mujeres se detienen por un momento, levantan la vista y recuerdan que lo que el mundo quiso destruir, Dios lo usó para mostrar su gloria. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o si te recordó a alguien que amas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí compartimos relatos que no solo conmueven, sino que también transforman. Ahora dime algo, ¿has perdonado a quien te traicionó? ¿Estás permitiendo que tu pasado defina tu presente? ¿Y si hoy fuera el momento de levantarte y escribir una nueva historia para ti? No estás aquí por casualidad. Si esta historia llegó a ti, es porque tal vez Dios quería recordarte que todavía puedes levantarte del abismo, que no estás sola y que tu dolor también puede convertirse en propósito. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Con qué parte te identificaste? ¿Cuál sería tu casa nueva esperanza? Te leo, te abrazo y te acompaño desde aquí. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de fe, fuerza y esperanza. Porque recuerda, a veces el mayor milagro eres tú mismo, decidiendo no rendirte. Nos vemos en el próximo video.